Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 3293, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 250 bis A y 250 bis B, ambos del Código Penal, interpuesto por Víctor Lizárraga Arias. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha interpuesto este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los preceptos contenidos en los artículos 250 bis A y 250 bis B, ambos del Código Penal, en razón de una causa que se sigue actualmente por vía de recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Los preceptos impugnados, el primero de ellos, establece los elementos de la tipicidad objetiva y subjetiva del delito de cohecho a funcionario público o extranjero, y el segundo de estos conceptualiza al funcionario que se va a entender por tal. El requerimiento fue tramitado ante la segunda sala de esta magistratura, con fecha 20 de diciembre del año 2016, fue acogido a trámite, decretándose la suspensión del procedimiento en la gestión en que incide oportunidad procesal y que también fue acogida la causal de implicancia establecida por el ministro señor Gonzalo García Pino. A su turno, con fecha 10 de enero de este año 2017, fue declarado admisible y conferidos los traslados de fondo a las instancias constitucionales respectivas, así como a las demás partes de la gestión pendiente. En dicha virtud, fueron evacuadas presentaciones por el Consejo de Defensa del Estado y por el Ministerio Público, ambas partes en la gestión pendiente en materia penal, solicitando el rechazo de la acción deducida en estos autos. En cuanto a la gestión pendiente, el actor expone que se tramita actualmente ante la Corte Suprema un recurso de nulidad en razón de la sentencia condenatoria que fuera dictada en su contra por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que en el mes de noviembre de 2016 lo condenó a cumplir 5 penas de 41 días de prisión en su grado máximo cada una, 5 multas de 600.000 pesos también cada una, y a la pena de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos temporales por 7 años y 1 día. Por la responsabilidad que se estableció, le correspondería como autor de 5 delitos reiterados de cohecho contemplados en la norma reprochada, esto es, el artículo 250 bis A, en relación con lo dispuesto en el artículo 248 bis, todos del Código Penal. A dicha decisión recurrió de nulidad para ante la Corte Suprema en razón de 6 causales, una en carácter de principal y las 5 restantes en carácter de subsidiaria una de las otras. Las 2 primeras por vulneración a sus garantías fundamentales en consonancia con la Constitución Política y los tratados internacionales ratificados por Chile, mientras que la tercera, cuarta, quinta y sexta causal fueron establecidas por error de derecho, ya sea en lo resolutivo del fallo que habría influenciado decisivamente en ello. Solicita obtener en dicha gestión pendiente la nulidad de la sentencia y del juicio oral realizado. Esta gestión pendiente se encuentra en etapa de admisibilidad pendiente ante la Corte Suprema por la suspensión decretada por esta magistratura al acoger a trámite la acción de estos autos. El conflicto constitucional que el requirente plantea contiene 3 capítulos de impugnación que serán relatados cada uno de estos, así como los traslados que a dicho respecto fueron evacuados por los órganos de la gestión pendiente. En el primero argumenta en torno a una infracción al principio de legalidad, consagrado en el artículo 19, numeral 3, inciso 9, en relación con los artículos 5, inciso 2, 6 y 7 de la Constitución. Expone que si bien el derecho penal ha ido incorporando figuras criminales con pluralidad de hipótesis, no debe nunca incumplirse el mandato constitucional. Sostiene el actor que el artículo 250 bis A contiene innumerables posibilidades comisivas que implica una infracción al deber de taxatividad que ha impuesto el constituyente. Ello tanto en lo que respecta a los verbos rectores del delito como a los elementos de la tipicidad objetiva del injusto en cuestión. De esta forma han sido socavados los cimientos del derecho penal en términos de la responsabilidad criminal y la imputación subjetiva, posibilitándose a vía ejemplar que ha sido condenada una persona por la existencia de pagos entre 2 individuos que ni siquiera pueden conocerse o que ignoran recíprocamente su existencia. Esta contravención que se produce en el precepto reprochado al mandato constitucional ha posibilitado también vulnerar el principio de debida congruencia que debe existir entre formalización, acusación y sentencia. El actor comenta que fue condenado por hechos no contenidos en la formalización de la investigación, dada la excesiva flexibilidad del tipo penal. Acto seguido, la aplicación del tipo penal permitió también la vulneración de su derecho a defensa. Ante la multiplicidad excesiva de hipótesis que permite el injusto, no es posible, sobre la base de lo difuso del mismo, realizar alegaciones sobre instituciones de suyo relevantes para el derecho penal, como el régimen de error o los problemas de autoría y participación.
Finalmente, y como vulneración consecuencial en este primer apartado en referencia al principio de legalidad, el requirente expone que fue condenado por hechos que, conforme ha reconocido incluso la parte acusadora, formaban parte de su actividad laboral principal. Lo amplio del tipo penal permitió que por hechos lícitos fuera en definitiva sancionado en sede penal. En respuesta a este primer capítulo de impugnación, el Ministerio Público solicita el rechazo del mismo. El persecutor penal público expone que la defensa del encartado ha enfrentado ya 2 juicios orales, en que se discutió la aplicación de estas normas sin manifestar las dificultades que ahora, tardíamente, hace valer en lo concerniente a la descripción típica. Expone que la exigencia que se deriva del artículo 19, numeral 3, inciso 9 constitucional, conduce necesariamente al análisis de la problemática de las denominadas leyes penales en blanco, estimándose que solo las que son propias y abiertas pueden presentar problemas de constitucionalidad, mientras que las impropias solo denotarían problemas de técnica legislativa. Así, esta magistratura ha establecido que resultan constitucionalmente admisibles las leyes cuya remisión para describir la conducta punible se encuentra en otra ley o en una norma originada en la instancia legislativa, así como aquellas que señalan expresamente la norma de remisión, aun cuando no sea de origen legislativo, en tanto contenga la descripción del núcleo esencial de la conducta que el legislador ha querido proscribir. Por ello, no se propone en esta sede y en esta causa un real conflicto de constitucionalidad, siendo absoluta la ausencia de elementos que permitan vislumbrar que por la presencia de las normas impugnadas, el acusado no pudo prever con anterioridad las conductas que en definitiva serían sancionadas a través de los tipos penales. No debe analizarse, expone el Ministerio Público, la multiplicidad de hipótesis fácticas que el tipo penal permite, sino más bien el cumplimiento de los parámetros ya aludidos desde el constituyente, en tanto se establece con precisión el núcleo de la conducta prohibida en los tipos penales. Es labor en definitiva del juez el calificar las conductas como subsumibles o no bajo el cariz de la descripción prevista en el injusto. De la lectura del libelo deducido no se delata dificultad alguna para identificar la prescripción de la conducta, así como los sujetos involucrados, desvirtuándose de esta forma la objeción que el actor plantea. A su turno, las reclamaciones que el requirente efectúa sobre falta de congruencia, que deben estar referidas a hechos y personas, deben ser formuladas en un reclamo específico por vía de nulidad, conforme lo dispone el artículo 376 del Código Procesal Penal, como precisamente ha impugnado la defensa del requirente acusado. Finalmente, las alegaciones sobre la imposibilidad de un adecuado ejercicio de defensa también deben ser desvirtuadas, toda vez que ello debe ser impugnado a través de los medios correctivos que ha establecido el legislador a dicho efecto. En este apartado, y por último, la argumentación en torno a que es sancionada la actividad laboral del acusado es una cuestión que está del todo ajena a la comprensión de las funciones que la Constitución Política entrega al Instituto del Requerimiento de Inaplicabilidad. A su turno, en este primer capítulo de impugnación, el Consejo de Defensa del Estado también solicita el rechazo del mismo. Señala en síntesis que lo concerniente a este primer apartado, sobre el principio de taxatividad, las argumentaciones del actor son falaces. Del hecho de que sean múltiples las formas comisivas que un tipo penal posibilita, no se genera necesariamente una vulneración al mandato de taxatividad, toda vez que en la medida que más elementos contenga la norma, mayores son las vías de salida a las que puede acudir el ciudadano para librarse, en definitiva, de responsabilidad penal. En segundo capítulo de impugnación, el actor discurre en torno al principio de culpabilidad penal, con sustento normativo en el artículo 19, numeral 3, inciso 7, en relación con el artículo 1, ambos de la Constitución Política. Hace presente que éste encuentra fundamento en el reconocimiento de la libertad y la dignidad humana, conformando así las bases de la institucionalidad, tanto en el deber del Estado de promover como respetar estos derechos. Por ello señala que el proceso penal siempre debe estar legitimado. El legislador adopta decisiones para expresar la protección de diversos bienes jurídicos, y ello cobra relevancia cuando son sancionadas formas preparatorias del delito, como sucede tal cual con el tipo penal contenido en el artículo 250 bis A. Comenta que la doctrina ha referido que se ha elevado a la categoría de delito una mera proposición, esto es, meras declaraciones de intenciones. En dicho punto se produce un dilema constitucional, caracterizado por el legítimo propósito del legislador de formular una política criminal que resguarde el desarrollo de las relaciones comerciales internacionales, pero debiendo tener en consideración el necesario respeto a las bases de la institucionalidad, en que se destacan las ya anotadas referencias a la libertad y dignidad como las más importantes, que se materializan a través del principio de culpabilidad, expresado en que deben ser excluidos todos aquellos resultados
que no pueden ser vistos como obra del autor. Así, se proscribe un sistema de responsabilidad objetiva basado en la presunción de derecho en materia penal. Pero el artículo 250 bis A del Código Penal presume de derecho a la responsabilidad penal, dada su construcción como delito de intención trascendente. Para el legislador, el elemento subjetivo del tipo que se plasma en la proposición del soborno es suficiente para gobernar subjetivamente los actos posteriores que conforman la multiplicidad de hipótesis que es factible construir a partir de sus enunciados, lo que posibilita la punibilidad en una etapa tan primaria de desarrollo del delito que en este caso es de mera actividad o de corte formal. Lo anterior conforme la estructura típica del injusto en cuestión, que involucra la voluntad de hasta 4 personas, siendo relevante solo la voluntad de una para efectos penales, esto es, el sobornante en el acto de ofrecer dar y la voluntad de ambos en el consentir en dar. Pero los siguientes intervinientes continúan gobernados por el dolo inicial, no obstante que respecto de ellos puede tenerse una idea diversa para la conducta en cuestión. No obstante ello, la ley prescinde ex profeso de cualquier indagación en dicho sentido, presumiendo de derecho la concurrencia dolosa e imposibilitando cualquier prueba en contrario. El injusto, al consumarse desde la acción u omisión misma, no concibe iter criminis de ninguna forma. Finalmente, y en este segundo apartado, el requirente abunda en reseñar que el tipo penal reprochado imposibilita el desarrollo del error como causal que deja fuera la responsabilidad criminal. Las normas impugnadas incurren en un grave defecto. Sus elementos típicos están determinados en referencia al sujeto pasivo o persona destinataria del soborno con una exigencia particular, esto es, que sea un funcionario público extranjero, prestando este elemento como descriptivo del tipo en circunstancias que dicha categoría es un elemento de corte normativo a ser resuelto conforme al derecho aplicable. Por ello, el legislador ha incurrido en un importante hierro contraviniendo la Carta Fundamental en torno al principio de culpabilidad. Al no hacer una correcta definición de lo que debe entenderse por funcionario público extranjero, ha optado por determinar dicha calidad en forma posterior a la ocurrencia del delito y en el juzgamiento mismo a través de un proceso de subsunción. Esta formulación del legislador imposibilita efectuar alegaciones en torno a infracción de ley en el juzgamiento, esto es, el error de derecho, pero puede hacer que el sujeto agente, por ejemplo, actúe en la convicción de no estar en presencia de un funcionario público. La norma debió referir expresamente el carácter oficial del funcionario público y su conformidad con el derecho interno del país de donde éste procede. A su turno, el Ministerio Público en este segundo capítulo de impugnación también solicita el rechazo del mismo. Expone que no se vulnera el principio de culpabilidad penal dada la aplicación de los preceptos impugnados en esta sede. Prístino resulta, desde la lectura del requerimiento deducido, que se formula un reclamo abstracto de constitucionalidad. Las alegaciones en torno a la imposibilidad de desistir voluntariamente de la ejecución del delito o sobre la exclusión del estatuto del error como excluyente de responsabilidad reafirman lo afirmado. No es necesario que el tipo penal carezca de referencias al tipo subjetivo, dada la presunción que establece el artículo 1, inciso 2 del Código Penal. Así, el requerimiento persigue más bien convertirse en una instancia de revisión judicial explicitando alegaciones en torno a su presunta falta de intervención en los ilícitos materia de la acusación fiscal. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado comparte los argumentos anteriores y añade lo siguiente. Expone que los preceptos reprochados tampoco vulneran el principio de culpabilidad, ya que no ha establecido presunción de derecho alguna. Si éstas existen bajo las figuras típicas en análisis, no se explica cómo fue posible que el fallo condenatorio razonara precisamente sobre este apartado, dada la discusión que fue planteada por la defensa en el juicio, que no fue capaz de impugnar en consecuencia por vía de nulidad ante la gestión pendiente actualmente ante la Corte Suprema. Finalmente, en tercer y último capítulo de impugnación, el actor argumenta en torno al principio de proporcionalidad de delitos y penas, de que trata el artículo 19, numerales 2 y 3, en relación con el artículo 5, inciso 2, todos de la Constitución. Refiere que los tipos penales, junto a no describir suficientemente el núcleo del injusto prohibido, transgreden la Carta Fundamental al proteger bienes jurídicos de corte supraindividual de naturaleza abstracta y ambigua, lo que redunda en una importante dificultad para determinar el alcance de la afectación que se propone proteger la ley, conceptualizada como el normal desarrollo de las relaciones comerciales internacionales. Pero el legislador no consideró que la conducta pudiera satisfacer los requisitos esenciales para entender cuándo se ha producido la afectación en sí al bien jurídico o cuándo ello no ha ocurrido. Así, el principio de proporcionalidad es vulnerado, dado que se protege un bien jurídico supraindividual por la vía del establecimiento de un delito que sanciona una mera declaración de intenciones.
Por ello, el justiciable, como sucede con el requirente, no conoce con certeza que se encuentra actuando o no conforme a derecho. La sanción penal se torna, por ello, como desproporcionada si se toma como baremo comparativo lo que sucede respecto al delito contemplado en el artículo 248 bis del Código Penal. La proporcionalidad en materia penal ha sido establecida como un imperativo constitucional y legal, encontrando manifestación en la primera etapa de proporcionalidad abstracta, conduciendo al legislador a describir en forma acuciosa los tipos penales a los que atribuye mayor pena, combinando a designar una sanción más gravosa en el evento que se han afectado bienes jurídicos de corte relevante, cuestiones todas en las que los tipos penales impugnados han fracasado al momento de ser contratados con la Constitución. Finalmente, y en este tercer capítulo de impugnación, el Ministerio Público también solicita el rechazo del mismo. Hace presente que las alegaciones referidas a la presunta infracción al principio de proporcionalidad deben ser desestimadas. Es resorte del legislador el establecimiento de delitos y penas, conforme lo exige el artículo 19, numeral 3 de la Carta Fundamental, implicando un ejercicio que es precedido de una serie de determinaciones encaminadas a la verificación de la existencia de bienes jurídicos necesitados de resguardo por medio de la conminación penal conforme criterios generalmente aceptados. Nuestro país, siguiendo pautas internacionales, se ha obligado a tipificar las conductas que se conocen como cohecho a funcionario público extranjero criminalmente relevantes por su gravedad en conformidad con el derecho internacional. Por último, señala que las alegaciones en torno a la aplicación de un precepto derogado, como concluye el actor en su libelo, deben ser planteadas siempre ante el adjudicador penal y no en esta sede constitucional. Por decreto de fecha 2 de marzo de 2017, que rola a fojas 670, se ha decretado traer los autos en relación y se ha puesto la causa en tabla para el día de hoy. Concluye señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar todas las partes que se han hecho parte precisamente en esta causa constitucional. Muy bien, muchas gracias. El orden de la exposición de los abogados será el siguiente: la parte requirente, luego el Ministerio Público, luego el Consejo de Estado. Después de la exposición de la parte requirente vamos a hacer un alto de 5 minutos. Tiene la palabra entonces, por la parte requirente, el abogado Luis Vergara Varas, hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal y con vuestra venia. Quisiera partir el orden explicando un poco la dinámica en la que me haré cargo de cada una de los puntos que fundan el requerimiento. Comparezco en representación de don Víctor Lizárraga Arias, requirente en esta causa, y quisiera indicar que en primer término me haré cargo del principio de la legalidad, posteriormente el principio de culpabilidad y posteriormente el principio de proporcionalidad. Pero quizás a su señoría excelentísima le podría llamar la atención porque esta parte está requiriendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 250 bis A y 250 bis B en circunstancias que ellos se encuentran derogados. Me parece razonable hacerme cargo en primer término de aquello, y porque efectivamente al momento de dictar sentencia condenatoria respecto de mi representado, se vulnera y se provoca un efecto inconstitucional en la aplicación de aquellas normas. Estas normas cobran vigencia toda vez que en diciembre del año 2016 mi representado fue condenado a 5 penas en virtud de esta norma que había sido derogada ya el 22 de abril del año 2009. ¿Cómo llegamos a esta circunstancia? Bueno, la gestión judicial pendiente nos habla que mi representado habría girado en un periodo de tiempo que va entre octubre de 2007 a mayo de 2008 5 cheques. Así las cosas, el Ministerio Público, a consecuencia de estos hechos, habría hecho la formalización que se verificó el 17 de octubre de 2012 e imputó a mi representado como autor del artículo 251 bis en relación al artículo 251 ter. Normas del todo inaplicables en este caso, toda vez que estas normas efectivamente fueron promulgadas el 22 de abril del 2009. Que este cuerpo normativo, la ley 20.341, deroga expresamente el artículo 250 bis A y 250 bis B
y nos encontramos que los hechos ocurrieron hasta el 2008, que el año 2009, 22 de abril, la norma fue abrogada, derogada expresamente en virtud del artículo 6º de la Ley 20.341, y que el artículo 7º de esa misma ley vuelve a consagrar el artículo 251, 251 bis y 251 ter. Es decir, mi representado fue condenado por una norma que estaba derogada expresamente al momento de la comisión de los hechos, y se pretendió en este sentido, por beneficio penal, por ley más beneficiosa aplicable, el establecimiento del artículo 251, el texto antiguo, que es decir, el 250 bis A y 250 bis B. Es decir, acá nos encontramos en un problema de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque si se aplica el 250 bis A, 250 bis B, nos encontramos que no hay delito. ¿Por qué? Porque efectivamente con la ley 20.341 la norma ya indicada sale del ordenamiento jurídico, es abrogada. En consecuencia, en ese preciso instante no encontramos que pueda ser punible ese hecho. No existe una conducta que la sancione. Pues bien, ¿podemos entonces aplicar el estatuto nuevo? Entendemos, su señoría excelentísima, que no, porque en ese sentido se vulneraría el principio de irretroactividad de la ley penal. En este sentido, en este ejercicio de cuál es la norma en consecuencia más aplicable, más beneficiosa, es la aplicación del artículo 6º de la ley 20.341, que es la derogación expresa. Y en consecuencia, estos hechos quedan enmarcados en dos situaciones. La primera, donde no puede ser sancionado porque está derogada, y la segunda, la prohibición de regreso en orden a no poder aplicar este estatuto en virtud a que este estatuto fue creado con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. Resulta un formalismo lo que ha planteado mis contrapartes en orden a que no podría derogarse o declararse inaplicable estas disposiciones por estar derogadas. Me parece que es un formalismo extremo, pues efectivamente esta norma del 250 bis A y 250 bis B tienen un contenido material utilizada en diciembre del año 2016 y que le da contenido a la sanción que responde a la gestión pendiente. Su señoría excelentísima, continuando a propósito del principio de legalidad. El ordenamiento jurídico penal y el derecho penal moderno supone un límite a la potestad punitiva del Estado. Este muro que establece el principio de legalidad da sustancia a al carácter fragmentario del derecho penal. Así las cosas, entendemos que esta es una limitante para que el juzgador sea una persona que al momento de hacer aplicación normativa, principal ejercicio jurisdiccional, efectivamente tenga claridad y no pueda ser un órgano generador de normas. Que entendemos que con la proliferación de estos delitos de pluralidad, de multiplicidad de hipótesis, se llega a un límite bastante complejo, de bastante discusión. En este caso concreto, del artículo 250 bis A y 250 bis B, creemos que estamos en aquella hipótesis. Porque aquellas disposiciones no satisfacen un estándar de taxatividad
de lex certa, el justiciable no puede saber qué tipo de conducta efectivamente es la sancionada. Su señoría, tomando como referencia un ejercicio intelectual que realiza el profesor Jean-Pierre Matus en su libro Concurso Aparente de Leyes, a propósito de su tesis doctoral, realiza una matriz, que es un ejercicio lógico deóntico que permite ver cuántas opciones comisivas se pueden desprender de una norma. Que en este ejercicio, respecto al artículo 250 bis A, encontramos que existen 7 variables, donde están los elementos subjetivos, los verbos rectores, el resultado esperado, la modalidad comisiva, el tiempo, que cada uno de ellos, además, se presentan en una hipótesis dual. ¿A qué me estoy refiriendo en esto? El ofrecer en dar, al consentir en dar, a la acción o omisión. Posteriormente, el artículo 251 bis B nos propone 10 hipótesis de sujeto activo. Si uno toma la matriz haciendo todas las combinaciones del artículo 250, podría llegar a 128 hipótesis comisivas, tomando como referencia y haciendo un algoritmo. Ahora bien, si a eso exponencialmente se aplican las 10 hipótesis más del 250 letra B, efectivamente caemos en una hipótesis de 1.280 probabilidades de comisión en este caso concreto. ¿Cuál es entonces la afectación material a la que se llega? La laxitud normativa permite que se den algunas circunstancias como la que se dieron acá y que están reproducidas en el requerimiento. En primer término, mi representado es formalizado por 3 cheques. 3 cheques que daban lugar supuestamente al soborno funcionario público extranjero. Posteriormente es acusado imputándole 19 cheques y posteriormente es condenado por 5 de ellos. ¿Cuál es la afectación? Que la laxitud normativa no permite hacer un control respecto al principio de congruencia, puesto que la cantidad y la multiplicidad de opciones que nos daba esta disposición toleraba el ejercicio en aquellos términos. Una otra expresión de aquello nos llega a la reflexión que tenemos una persona, vendedor comisionista, de una ingeniería muy particular, que es la ingeniería en armas, y que al final del día termina siendo responsable penalmente por firmar documentos respecto de una voluntad o un acuerdo en el que él no concurrió. De este modo, su señoría excelentísima, y conforme a este principio, el artículo 250 bis A adolece de la precisión, la claridad y la exactitud que debieran dar contenido a una norma en este sentido. Posteriormente, su señoría excelentísima, me haré cargo de el principio de culpabilidad. En este sentido, como primer presupuesto penal reconocido por este excelentísimo tribunal, la necesidad de que la norma debe derivar en una imputación subjetiva, descartando completamente una responsabilidad objetiva. Este delito dogmáticamente está clasificado como de intención trascendente, que a la luz de eso llegamos al mismo presupuesto, que es: existe un ofrecer o un consentir en dar por una persona, vinculando a terceros, incluso a más de terceros, para alcanzar y dejándolos encuadrados dentro de la responsabilidad penal. Que entendemos que esta circunstancia, y en consideración a que estos terceros que no concurrieron con aquella voluntad al acuerdo, pueden de este modo ser responsables en una suerte de presunción de derecho
toda vez que su conducta podría ser negligente y culposa, y esta disposición verifica y hace esos hechos como irrelevantes. La descripción normativa del funcionario público nos da un criterio funcionalista y hace que efectivamente el sujeto activo pueda tener multiplicidad de dudas respecto de aquel. En este caso concreto, su señoría excelentísima, el funcionario público extranjero es una persona que tenía un contrato con la Embajada de Corea como conductor. De este modo, podemos entender que el criterio funcionalista que le da, y en este ejercicio jurisdiccional que se hace, se le atribuye a esta persona, conductor de una embajada, que además tienen unas competencias que son bastante especiales, que tienen que ver con el idioma coreano, que permitía la comunicación entre una empresa y la empresa donde trabajaba mi representado. Que esta descripción funcionalista permite y no da certezas al justiciable si una persona es o no funcionario público. Que desde luego ese hecho genera una afectación al principio de culpabilidad. Su señoría, para ir terminando, a propósito del principio de proporcionalidad, en tanto a la idoneidad y a la necesidad. Respecto de la idoneidad, para proteger el bien jurídico que se pretende resguardar, no resulta idónea esta matriz normativa, en consideración a que el bien jurídico protegido, que tiene que ver con la libertad en el ejercicio comercial internacional, no se ve suficientemente resguardada por la vaguedad, por lo difuso y porque no se te face la intención de salvaguardar este bien jurídico protegido. Porque esto lo relaciono con la necesidad de hacerlo sancionable o no. Estas normas, su señoría excelentísima, dan cuenta que el 250 bis A y 250 bis B fue redactado por Chile para alcanzar el estándar de ingreso a la OCDE. En este sentido, no existe tampoco necesidad, porque se desprende incluso de los mismos comentarios de la OCDE a propósito de la Convención para la Transparencia, que existen conductas que no son necesariamente sancionadas y que sí están sancionadas por el artículo 250 bis A. ¿A qué conducta me estoy refiriendo? A estos pagos de facilitación que muchas veces se pueden verificar. Su señoría, la nota al pie de página, en la página 30 del requerimiento está extensamente desarrollado el comentario de la OCDE. Así las cosas, su señoría excelentísima. En consideración a que existe una afectación al principio de irretroactividad de la ley penal, a que efectivamente estos hechos quedaron encuadrados al medio de dos cuerpos que es imposible retroceder en un sentido y avanzar en otro, porque no existe norma, entendemos que se vulnera y la aplicación del artículo 250 bis A y 250 bis B provoca efectos inconstitucionales en la aplicación de aquella norma. Así las cosas, su señoría excelentísima, solicito que se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de don Víctor Federico Lizárraga Arias y que se declare inaplicable la norma del artículo 50 bis A y 250 bis B. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer entonces un alto de 5 minutos y continuamos.